Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, por lo menos así te escuchamos más clarito. Voto femenino. Perfectamente. Voto femenino, exactamente aniversario de la ley de 1947, impulsada por Evita, pero con toda una historia previa muy interesante, ¿no? Vos sabés que depende de los lados de la grieta, se destaca los antecedentes o se niega el valor de lo que hizo Evita, y yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? La historia completa es que hubo una larga lucha de las mujeres por conseguir el voto femenino. Esto arranca, alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Con la sanción del Código Civil, que era tremendamente regresivo, que quitaba a las mujeres todo tipo de derecho y de identidad, la declaraba incapaz jurídicamente. Esto fue en 1871, que fue como el inicio del movimiento feminista con fuerza en Argentina, con grandes figuras como Virginia Volten, Julieta Lanteri, Alicia Moró, ¿no? Gabriela Coni, que lucharon para obtener primero los derechos cívicos, ¿no? Que no tenían, y por lo tanto, si no había derechos cívicos y si la mujer no dejaba de ser declarada incapaz, no podía votar. Eso ocurrió con una fuerte lucha de las bancadas socialistas, que estaba integrada por varones, por supuesto, porque las mujeres ni votaban ni podían ser electas. El diputado Palacios, Mario Bravo, Juan B. Justo, bueno, todas esas figuras importantes del socialismo que fueron impulsadas por sus compañeras mujeres. Los comités de voto femenino socialista eran muy importantes, y bueno, y personajes como Julieta Lanteri, de quien hemos hablado, una italiana nacionalizada argentina, que encuentra un detalle muy interesante, ¿no? En la ley del voto original, la previa a la ley Sáenz Peña, donde decía que la Constitución era tan machista que no hablaba de género, daba por hecho el tema del voto indefinido, suponiendo que solo votaban los varones, y eso lo llevó a la justicia y le permitieron votar en 1911. Fue la primera mujer en América que votó, Julieta Lanteri, pero claro, luego vino la ley Sáenz Peña, que sí establecía claramente que era el voto universal, secreto y masculino. La verdad que hay un oxímoron ahí entre universal y masculino, Sí. pero bueno, ahí el antecedente jurídico de Julieta dejó de tener validez, porque ya quedaba claro que era masculino, ¿no es cierto? Y ahí sigue la lucha muy fuertemente. Se logra en 1926 la igualación jurídica de las mujeres, también con un proyecto de los socialistas, de Mario Bravo en este caso, y bueno, se sigue tratando de aprobar esta ley de voto femenino, que es aprobada en 1932 en diputados, pero rechazada en senadores, con argumentos increíbles. Uno de ellos, el senador Uriburu, que era pariente del dictador, decía que la mujer no estaba preparada naturalmente por Dios para votar, que era una cuestión decidida por Dios de alguna manera, y cuando le preguntan qué significa lo que está diciendo, dice que Dios, como todos sabemos, castigó a Eva y en ella a todas las mujeres con la menstruación, que lo iba a pagar con sangre mensualmente. ¿Y qué pasaba si el día de votación la mujer estaba menstruando y no podía concurrir a votar? Una cosa increíble. Increíble, la verdad que los argumentos son alucinantes. Sí, completamente delirante, pero la cuestión que en ese Senado tan conservador la ley no pasó. Siguieron presentando proyectos, siempre por la bancada socialista, y bueno, finalmente, como sabemos, un día como el de mañana, 9 de septiembre, Evita logra, después de una gran campaña impulsada para el voto femenino, que tuvo un debate tremendo en el Senado, que lo pueden ver en YouTube. El noticiero de la época, Sucesos Argentinos, hizo una recreación muy interesante para que lo vean los oyentes, de cómo fue la sesión del Senado de 1947. Lo hizo con actores, pero con las actas originales del Senado, y ahí se pueden ver las barbaridades que decían algunos diputados conservadores todavía, ¿no? Como el tema del peso del cerebro femenino, que claramente dejaban claro que la mujer no estaba en condiciones de votar, etcétera. Así que no fue fácil, a pesar de que estaba Evita con todo su poder y su potencia, no fue sencillo. Y finalmente sí, se sanciona la ley, a Evita le dan la libreta cívica 001, ¿no? La primera que consagra los derechos de la mujer a votar. Y es muy interesante cómo se cuenta esta historia, porque en algunos relatos históricos o en unos libros de historia se dice finalmente la mujer pudo votar, que recordemos que esto ocurrió en 1951 a nivel nacional, ¿no? Hubo ya antes algunas elecciones legislativas,
pero es interesante porque decir la mujer pudo votar deja fuera otra parte muy interesante, y yo creo que decisiva, es la mujer pudo ser electa. Claro. Es decir, comienzan a llegar al Parlamento decenas, 50 y pico de legisladoras, al Senado y a la Cámara de Diputados. Hay intendentas elegidas, concejalas en todo el país. Es un cambio realmente muy importante el que se da a partir de la sanción de esta ley, ¿no? Que evidentemente le da a la mujer una invitación muy fuerte a participar en política, en el partido que quiera, digamos, y claramente hay un incremento notable en la participación femenina en la política nacional, ¿no? Hay una foto buenísima en el Museo Evita, ¿no? Donde está Eva Perón votando en la cámara. En la cama del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. En el hospital, ¿no? Y le acercan la urna. Hay una anécdota ahí extraordinaria que me la contó el propio protagonista. ¿Sabés quién era el fiscal que le llevó la urna de Evita? No. David Viñas. Viñas. Sí, vos lo habías comentado. Notable escritor que era fiscal, era presidente de mesa, le tocó en ese momento. Me contaba lo que... Un hombre de izquierda, ¿no? Un hombre de izquierda, claramente, sí. De padres radicales, y el de izquierda, del padre un juez radical que tuvo que ver con los episodios le tocó juzgar sobre los episodios de las matanzas patagónicas. Mirá vos. Y él contaba, bueno, la sensación tan extraña, él era muy antiperonista en ese momento, de tener que llevar la urna Evita, pero bueno, de todas maneras conmoverse por cómo estaba Evita en la cama votando, ¿no es cierto? Alucinante. Bueno, los que visiten ese lugar se van a encontrar con una imagen impactante, ¿no? Además Totalmente. Se la ve flaquísima, ¿no? Es una imagen... Sí, claro, en los últimos meses de la vida de Evita, claro. Estaba muy enferma en ese momento, exactamente. Sin duda. Felipe, súper interesante. ¿Seguís con lo del CONEX, con alguna actividad más? Seguimos con el CONEX el jueves a las 20, como siempre, en ccconex.org, pueden ingresar y ahí se anotan y ven el curso de Historia Argentina, Mujeres y Hombres de la Historia Argentina, siglo XIX y siglo XX. Bien, te mando un abrazo. Un abrazo muy grande, que anden muy bien. Gracias. La historia del voto femenino, la clase abierta hoy de Felipe Piña.